Bienvenidos, queridos estudiantes, a una clase más de comunicación. Mi nombre es Paolo Astorga y el tema de hoy es el romanticismo alemán. Vamos a hablar de una obra literaria muy importante llamada Werther o Werther de Goethe. Espero que les guste la clase de hoy. Vamos a ella. Bien, pero primero vamos a hacer una denominación de lo que es el romanticismo. El romanticismo fue un movimiento cultural originado en Alemania y luego en toda Europa a finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. Este movimiento va a revalorar tres cosas: la individualidad, es decir, la expresión del sentimiento individual, la libertad, básicamente la libertad creadora, y sobre todo, y es muy importante, el sentimiento amoroso desde una perspectiva pasional, ¿no? Dramática, trágica, y se va a construir en base a estos tres elementos, pues, al héroe romántico. En la pintura de Caspar David Friedrich, esta que vemos aquí, podemos ver pues al héroe romántico en toda su expresión, ¿no? Frente al abismo, ¿no? El hombre frente al abismo que pues obviamente tiene los tres elementos, ¿no? Un hombre que explora su parte más introspectiva de sí mismo, ¿no? Sus sentimientos individuales, ¿no? Íntimos. Y obviamente el deseo por liberarse, ¿no? Por liberarse de las ataduras de la época y por tener pues libertad creativa. Además, obviamente, el sentimiento amoroso lo convierte en un héroe romántico, ¿no? Querer cambiar a la realidad, ¿no es cierto? Desde una perspectiva idealista. Muy bien, continuamos entonces con la clase. Vamos a las características básicas del romanticismo, ¿no? En Alemania se va a dar pues un tipo específico de romanticismo, el romanticismo del Sturm und Drang, que significa pues tempestad e ímpetu, ¿no? Es un movimiento cultural, literario, en donde se hace predominar los sentimientos fuertes y sobre todo al héroe trágico, o también denominado el héroe romántico, ¿no? Muy bien. Bien, vamos al contexto histórico del romanticismo. Primero, el romanticismo se va a dar justo en el contexto histórico de la Revolución Francesa, ¿no? En la Revolución Industrial va a surgir la sociedad burguesa y se desarrollan las identidades nacionales, ¿no? Aquí muchas de las naciones se van a instaurar, es decir, se van a formar muchas repúblicas porque los pueblos se van a liberar pues de la monarquía absolutista que los había tenido sumido en la miseria absoluta, y el pueblo se revela en Francia, ¿no? Obviamente instaurando una república, ¿no? Y una primera carta magna o constitución. Aquí en la pintura de Eugene Delacroix podemos ver elementos románticos desde toda perspectiva. Primero, y se llama La libertad guiando al pueblo, ¿no? En esta pintura vemos pues la idea del héroe romántico, ¿no? Tratando de luchar por sus ideales, ¿no? Básicamente eso es un romántico, ¿no? Si ustedes me preguntan qué es romántico, no es solamente aquel pues que te trae chocolates, dulces, que ahora lo vemos muchos de mis estudiantes que siempre les pregunto qué es ser romántico. Muchos me dicen, bueno, aquel que da detalles, que da un chocolate, dulces, oso de peluche, en fin. Eso no es un romántico, ¿no? Es básicamente el romántico de hoy, si quieren pensarlo así, ¿no? Bastante consumista, dicho sea de paso. Sino que el romántico, desde la perspectiva de este movimiento cultural tan importante en Europa, es básicamente aquel que tiene un ideal y lucha por él, ¿no? Lucha incansablemente por este ideal a pesar, y sobre todo, a pesar de que este ideal muchas veces es imposible. En el caso de la Revolución Francesa, el ideal es la libertad del pueblo frente a la opresión de la monarquía, ¿no es cierto? Y entonces así se forma desde esa perspectiva una nación, ¿no? Muchas de las naciones contemporáneas se han formado desde una perspectiva romántica, hasta la de nosotros. Nuestras luchas por la independencia en el Perú, queridos estudiantes, se dieron desde una perspectiva romántica también, ¿no? Don José de San Martín podría denominarse un personaje romántico en el sentido de que busca, a través de un sueño, liberarse de la opresión española,
pues forjar una república, ¿no? Es decir, quitarse el yugo de la monarquía y del virreinato para formar una nueva nación. Ese es un pensamiento romántico, ¿no? Aquel que vive de un ideal, vamos a decirlo así, ¿no? Y lucha por él. Muy bien, continuamos entonces. Bien, las características literarias del romanticismo son las siguientes. Primero, hay una lucha entre los sentimientos contra las pasiones, ¿no? ¿Ya? También hay un desencanto hacia las costumbres burguesas. Cuando me refiero a las costumbres burguesas, pues el romántico trata de liberarse de esta sociedad que vive pues en el conservadurismo, ¿no? Totalmente acallada, casi casi aburrida, ¿no? En una especie de establishment, de establecimiento, en donde pues todas las personas actúan de la misma manera, ¿no? Todo anda muy bien, nada se quiere cambiar. En cambio, el romántico busca siempre la revolución, el cambio, ¿no? La experimentación de nuevos sentimientos, ¿no? Y obviamente va a primar el ideal frente a lo real, a la realidad. Y sobre todo, y esto es muy importante, va a aparecer el héroe romántico, que es melancólico, ¿no? El héroe romántico siempre pues anda un poco triste porque no alcanza su ideal, siempre está allí en busca de encontrar, por ejemplo, el amor de su vida, ¿no? En fin, en Werther vamos a ver eso que les digo del héroe romántico melancólico, ¿no? Werther está enamorado de una chica prohibida, y pues sufre porque su amor no es correspondido, ¿no? Es un héroe romántico. La naturaleza es el lugar ideal para el amor, ¿no? La naturaleza es el lugar ideal para el amor, sí. El romántico plantea, y toda la literatura romántica se plantea, desde la perspectiva de lo natural. En la naturaleza es donde se da el amor. Si ustedes observan muy bien esta frase que está aquí como característica, si ustedes se acuerdan un poco, queridos estudiantes, de María, de Jorge Isaac, se darán cuenta de que, por ejemplo, el lugar en donde se amaban estos tórtolos, ¿no? Efraín y María, en donde se daban, ¿no? Expresiones de amor, era gracias a la naturaleza, en el bosque, ahí en ese gran jardín que tenían. En el caso de Werther también se va a dar la expresión del amor desde la perspectiva natural, ¿no? Y pues en realidad el amor siempre está relacionado con lo natural, ¿no? La naturaleza misma, ¿no? Porque la naturaleza, no solo para los románticos, sino también para los griegos y los latinos, era la representación de la perfección y por ende el amor también se da ahí. La temática del amor imposible es lo central en la literatura romántica, la temática del amor imposible. ¿Por qué? Porque es ahí donde se forma el héroe trágico, el héroe romántico. Bien, ahora sí vamos a hablar propiamente de Werther o Werther de Goethe, que fue publicado en 1774. Muy bien. Esta es una novela idealista, ¿no? Romántico idealista, ¿no? ¿Por qué? Porque Werther va a idealizar la realidad. En este caso, la realidad de Charlotte o Carlota, que es su amor prohibido, su amor imposible, ¿no? Y obviamente tenemos también el gusto por lo exótico y la naturaleza, tenemos sentimientos, que es el amor y la libertad, el objetivo, conmover. Ahí está, ese es el objetivo de todo romántico, conmover a través del lenguaje, a través de la historia que se cuenta, ¿no? A través de este héroe romántico que es Werther, que intenta encontrar, lograr, conquistar el amor de Carlota, obviamente sin mucho éxito. Esta obra es una novela epistolar. ¿Qué significa novela epistolar, queridos estudiantes? Que está escrito como si fuera una carta, como un diario, y que fue publicada en el año de 1774. Vamos al tema central de esta obra. El tema principal del libro es la suprema importancia del amor, un sentimiento, en este caso, totalmente apasionado, que llega a afectar de tal manera al protagonista, a Werther, que lo lleva al suicidio, a la muerte, ¿no? Werther, al no conseguir el amor de Carlota, va a suicidarse, ¿no? Es más, esta novela trajo un efecto
el famoso efecto Werther, que obviamente si ustedes investigan, googlean un poco, se darán cuenta de que era real el efecto Werther. Muchas personas en esa época, en 1974 y por ahí, ¿no? Cuando salió la novela y muchos jóvenes empezaron a leerla, pues sintieron que lo que pasaba Werther o lo que pasó Werther, que era un personaje de ficción, ellos también lo pasaban y entonces muchos de ellos que también sufrían de rechazos amorosos terminaron por suicidarse. Bien, este es el final de Werther, ¿no? Así termina Werther, ¿no? Se suicida con unos revólveres, unas escopetas. Muy bien. Bien, toma en cuenta, Werther, el relato se centra en un protagonista, Werther, pues será él quien nos cuente toda la historia y nos haga partícipes de todo lo sucedido. Así pues, los personajes son presentados por la boca del protagonista, está escrito en primera persona. Al tratarse de una obra epistolar en la que todas las cartas son escritas por una misma persona, toda la información que recibamos será la que éste nos proporcione. Este hecho genera una fuerte subjetividad, propia de los románticos también, pues la información sobre los personajes está influida por la opinión del autor de las cartas. La descripción de los personajes es somera y breve, con escasos rasgos físicos. Bien, vamos a hacer un breve resumen de la obra de Werther. Espero que les guste. Esto también está en su libro de trabajo. Resumen de la obra. Las desventuras del joven Werther, o Werther, como quieran llamarlo, se presenta como una colección de cartas escritas por Werther, un joven artista de temperamento sensible y apasionado, dirigidas a su amigo Guillermo, ¿no? Ahí está la idea de novela epistolar, porque sus cartas, ¿no? En estas cartas, Werther revela datos íntimos de su estancia en el pueblo ficticio de Valheim, basado en la ciudad de Garbenheim, donde queda encantado por las tradiciones simples de los campesinos. Werther huye de la banalidad y la incomprensión de su ciudad natal cuando llega a Valheim. En un baile, y aquí va a pasar, ¿no? En un baile conoce y se enamora de Lot, forma apocorística de Charlotte, Carlota en español, una hermosa joven que cuida de sus hermanos después de la muerte de su madre, ¿no? O sea, Lot tiene que cuidar pues a sus hermanos porque ha muerto su madre y Werther pues se queda enamorado de ella por su forma tan refinada de ser, en fin, la idealiza, ¿no? Como todo romántico. Desafortunadamente, Lot ya está comprometida con Albert o Alberto, ¿no? Un hombre 11 años mayor que ella. Werther cultiva una amistad íntima con Charlotte y Albert a pesar de la pena que esta relación le produce, a pesar del dolor que le produce, ¿no? O sea, es bastante paradójico, ¿no? Y lo leemos en las cartas, si ustedes leen Werther, queridos estudiantes, van a ver pues ese dolor que siente el protagonista de no poder pues decirle, expresarle sus sentimientos reales a Lot porque pues no quiere tampoco que ella lo rechace, ¿no? Esta pena finalmente lo va a llevar a abandonar Valheim para dirigirse a Weimar, intentando olvidar a Lot. Allí conoce a Fraulein von B. Finalmente, Werther sufre una gran pena al enterarse de algo, ¿no? Cuando está en la otra ciudad, la boda de Lot y Albert. Al final ellos terminan casándose y Werther pues le rompen el corazón en mil pedazos, ¿no? Ahí está así, bastante definido, nítido, está nítido esa postura, ¿no? Que nos hace ver la idea de el héroe romántico, ¿no? Ahí está el héroe romántico, totalmente definido. Tiempo después regresa a Valheim, donde sufre más que nunca, ya que Lot y Albert están casados. Cada día que pasa le recuerda que Lot nunca podrá corresponder su amor. Con pena por Werther y respeto por su esposo, Lot decide que Werther no debe visitarla tan frecuentemente. No se le dice ya no me visites. Él la visita por última vez y después de recitar un pasaje de Osaín, ambos se besan, se van a dar un beso, o sea, que es lo más terrible todavía. Lot se encierra en una habitación y pide a Werther que se vaya. Werther sabía antes
de este incidente que uno de ellos, Lot, Albert o Werder, tenía que morir. Incapaz de hacerle daño a otro ser, Werder no ve más opción que su suicidio. Después de escribir una carta de despedida para que fuera encontrada después de su muerte, le escribe a Albert pidiéndole 2 pistolas con la excusa de que las necesitara o las necesitaba para un viaje. Albert recibe esta petición en presencia de Lot, a quien le pide que le mande las pistolas, a lo cual ella accede, aunque temblando, pues sabe que Werder es capaz de cometer suicidio. Luego, Werder se quita la vida en el momento en el que suenan las campanas de medianoche en Valais. Se mata porque, según él, su vida ya no tiene sentido. Tras el disparo, su criado encuentra su cuerpo moribundo que tardará varios días en morir. Será enterrado a las afueras del cementerio, pues según la tradición, los suicidas no merecen entrar en Camposanto. Eso es verdad, queridos estudiantes. Antiguamente la tradición decía, la iglesia planteaba de que los suicidas habían cometido un crimen contra sí mismos y como habían cometido un crimen de egoísmo contra sí mismos, no podían ser enterrados en un cementerio. Usualmente había un pabellón aparte del cementerio, alejado del cementerio, que era el pabellón de los suicidas. Y así termina la historia triste de Werder. Su amigo finalmente va a ser quien narre el final de la historia, ¿no? El final del libro, su amigo Guillermo. Muy bien, gracias, nos vemos, gracias por escuchar y prestar atención a esta triste historia de Werder. Una historia romántica, están todos los elementos del romanticismo, ¿no? Un amor imposible, una chica muy hermosa, pero imposible, y una tragedia por la frustración de los deseos. Espero que les haya gustado esta parte teórica de Werder de Wolfgang von Goethe. Espero que les haya gustado también este tema del romanticismo alemán y nos vemos en una próxima clase. Chao.